Buenas tardes, amigos. De tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz. Y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, importante, sobre todo para México, para las empresas, para los emprendedores, empresarios y pues bueno, ahorita Arnulfo nos platicará para quién más. Tenemos aquí un consultor en negocios internacionales, en alianzas comerciales y sobre todo un gran conocedor del mundo empresarial de México. Arnulfo Gómez, muchísimas gracias, Arnulfo, por estar aquí con nosotros. Es un honor para mí. Y te pregunto, ¿qué hay de nuevo en el contexto internacional para México? Pues en el contexto internacional para México hay muchos problemas, derivados de una carencia total de estrategias en relación con el exterior. Sin duda, era muy importante que México, después de permanecer muchos años cerrado, llevara a cabo una apertura comercial, porque la cerrazón que vivimos durante largo tiempo generó unas estructuras totalmente deformadas y una nula competitividad para la economía mexicana. A ver, te pregunto nada más haciendo un recuento de la historia. ¿En los 40, 50 de alguna manera participaban mucho en comercio exterior? No tanto, porque fundamentalmente exportábamos petróleo, pero a partir de los años 70 empezamos a participar más activamente en el comercio internacional y era una etapa muy interesante. ¿Por qué? Porque todo era nuevo y todo lo buscábamos y a todo tratábamos de llegar de una forma realmente interesante, pero la poca competitividad que teníamos por esa estructura tan difícil que se generó al no haber competencia en el mercado interno, determinó que nuestros inicios fueran muy difíciles. Pero, ¿qué pasó después? Pues tuvimos la ventaja de que durante los años 80 se hicieron reformas estructurales que nos dieron una enorme competitividad. Manejamos la reforma del transporte, hicimos un proceso de desregulación interna que incluyó varios sectores y el sector del transporte fue uno de ellos, y hacia el exterior empezamos con una apertura comercial que era necesaria. ¿Por qué era necesaria? Pues porque los empresarios mexicanos estaban situados en un ambiente confortable, no invertían, no desarrollaban productos y vamos, los mexicanos estábamos acostumbrados a consumir lo que había en el mercado. Pero ¿qué pasó? Después de nuestro ingreso al GATT en 86, hubo verdaderamente una estrategia que se reforzó a partir del año de 88, y podría decir que esa estrategia tenía como un punto culminante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 94. En 94. Una pregunta, recordarás que fue con Miguel de la Madrid, al final es de él cuando se empezó a hablar mucho del ingreso al GATT, ¿no? Que íbamos a ser competitivos, y después cuando fue Salinas ya de alguna manera se fue transformando y nos tocó vivir un Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo fue esa transformación? ¿Qué tanto nos dolió como empresarios o qué tanto aprendimos como empresarios de ir de un GATT a un sistema tripartito de comercial? Bueno, debo comentarles, en el año de 1990 yo fui designado consejero comercial de México en Canadá. Yo estuve de 90 a 94, que fue el periodo en que se realizaron las negociaciones, y lo más importante de todo esto es que se aprendió mucho de Canadá. Canadá fue un país que tuvo su negociación con Estados Unidos para establecer un tratado de libre comercio. Después fuimos invitados nosotros a participar en el año de 1990 y afortunadamente se firmó un tratado trilateral, porque originalmente la invitación venía de Estados Unidos hacia México. Entonces Estados Unidos iba a ser el único país que tuviera acceso a dos mercados y sería el país que hubiera concentrado los beneficios de ese Tratado de Libre Comercio. Ahora, debo decir que
muchos han comentado que el Tratado de Libre Comercio fue una imposición hacia México. Yo les puedo decir que estoy convencido de que no. O sea, estamos viendo en el panorama internacional la formación de bloques. El más antiguo, podríamos decir, de los que existen actualmente es la Unión Europea. En el año de 1958 entró en vigor el Tratado de Roma. ¿Y qué es lo que vemos en Europa? A pesar de que tienen problemas estructurales ahora por deudas y por déficit en el gasto, son países que han tenido un desarrollo enorme. Y simplemente si nos comparamos con España, que entró tarde a la Comunidad Económica Europea y después a la Unión Europea, ellos en el año de 1970 eran muy equiparables a nosotros. ¿Y qué vemos ahora? Que ellos tienen un ingreso 200% superior per cápita de nosotros. Es decir, nosotros estamos en 10,000 y tantos y ellos están en $29,000 per cápita al año. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en esencia los bloques, la constitución de bloques es positiva. Pero ¿qué pasó con nosotros en el Telecán? El Telecán era un tratado que nos iba a dar una enorme oportunidad debido a que nosotros tenemos un mercado, si podríamos decir, de 80 millones de habitantes. Sí. Y esos 80 millones de habitantes, desgraciadamente veníamos saliendo de un proceso de pauperización de los mexicanos. ¿Por qué? Porque desde 1952 hasta el año de 1985 realmente tuvimos un crecimiento y sobre todo un ingreso per cápita que creció y que nos dio bienestar. De 85 a la fecha hemos caído totalmente. Hubo una pequeña recuperación, digamos, entre 85 a finales de 94. Y todavía de 94 al 2001 tuvimos ciertos beneficios, pero de 2001 a la fecha ha sido terrible. Y ha sido terrible porque no aprovechamos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte como debimos haberlo aprovechado. Es más, no lo aprovechamos de ninguna manera. Y no lo aprovechamos, ¿por qué? Porque firmamos un Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio necesitaba que fuera implementado con una estrategia, con proyectos y programas, y nosotros no hicimos algo al respecto. Nuestra política de comercio exterior, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue firmar más tratados de libre comercio. Y el primero que firmamos, Bolivia, un país muy lejano, con un nivel de vida peor que el de nosotros. Después firmamos el de Costa Rica, después Colombia y Venezuela. Y si analizamos cuál ha sido, por ejemplo, nuestra relación con Costa Rica, ha sido desastrosa. ¿Por qué? Porque en los últimos... yo fui consejero comercial de México en Costa Rica. Siempre tuvimos superávit con Costa Rica. ¿Y qué pasa? Que desde hace 6 años hemos tenido un déficit enorme. Y hemos llegado a acumular $10,000 millones en estos últimos 6 años. Entonces, ¿a qué se debe? Pues simplemente porque no somos un país competitivo y no tuvimos estrategia para aprovechar las supuestas ventajas negociadas. Pero así fue con los demás. O sea, no hemos, nosotros le vendíamos a Costa Rica y a Centroamérica el 8-9% de lo que ellos compraban del exterior. El año pasado apenas le vendimos el 7%. Que son países muy ad hoc. Y muy ad hoc, ¿por qué? Porque están cerca, porque tenemos un tratado de libre comercio y porque nuestra industria, que no es muy sofisticada, puede proveer bienes a Costa Rica, a Guatemala, a todos esos países, porque ellos importan todo. Y en ese sentido te pregunto, doctor, ahorita hablabas del 94, de que, bueno, hablas un poco de la negociación del TLC, pero hay algo que me llama mucho más la atención. ¿Nos tardamos en negociarlo 3 años, más o menos?
No, fueron 2 años. 2 años. O sea, empezamos en septiembre de 1990, en octubre de 2002 se firmó, y realmente se firmó y hubo después un proceso adicional en el cual ellos nos obligaron a firmar lo que llaman los acuerdos paralelos. Y los acuerdos paralelos tienen en materia laboral, mucho que ver. Eran dos. Uno, materia laboral, porque ellos decían, ustedes tienen condiciones de trabajo para sus obreros, sobre todo en la frontera, que son deplorables. Y eso se viene a convertir en una ventaja competitiva o comparativa, como quieran llamarle. Pero, ¿qué dijeron? Ustedes tienen que mejorar sus estándares de trabajo. Y otra cuestión importantísima, que fue el protocolo relativo al medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchas empresas en Estados Unidos, en Canadá, hubieran podido optar, si nosotros no hubiéramos firmado o no hubiéramos tenido un nivel o un estándar para el medio ambiente, hubieran podido optar a venir a México y producir sin importarle el medio ambiente. Entonces, a través de esos dos mecanismos mejorábamos mucho tanto el aspecto laboral para nuestros obreros, les garantizábamos un estándar, y lo mismo para el medio ambiente. Es decir, evitamos y ellos también evitaron que México se convirtiera en el basurero de ellos. Ok, vamos a una pequeña pausa, Arnulfo, pero yo te pregunto, antes dinos, ¿hay algún tratado de libre comercio que hayamos aprovechado como país a un 50%? Pero no me lo respondas, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Esto es en tus propias palabras. Estamos con el licenciado Arnulfo, volvemos. Hasta LTV, vive las tradiciones. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Soy Alejandro Ruiz, estamos aquí platicando con el licenciado Arnulfo Bon. ¿Hay algún tratado de libre comercio que haya sido que al día de hoy haya sido aprovechado en 50%? No, no creo. La verdad es que durante el periodo de 94 a 2014
firmamos tratados de libre comercio con 48 países. Entonces tenemos déficit con 36 de ellos, y con 2 ya no están vigentes, que son Bolivia y Venezuela. Entonces tenemos en esencia 12 tratados de libre comercio con saldo positivo. Pero ¿por qué es positivo? Vamos a tomar el caso de Estados Unidos. Nosotros tenemos un saldo, si mal no recuerdo, 100.000 millones de dólares positivo con Estados Unidos. ¿Pero por qué? Pues porque importamos de otros orígenes, ya no solamente de los otros países con los que tenemos tratados de libre comercio, sino de China, con el cual tenemos un déficit de 66.000 millones de dólares. Tenemos un déficit enorme, de 8.000 millones de dólares en el último año, con Malasia, con Singapur de 1.000 y tantos, con Vietnam, que fue un país totalmente destrozado por una guerra de 40 años, y con todos ellos tenemos saldo negativo. Entonces, ¿por qué eso? ¿Y por qué el saldo positivo con Estados Unidos? Porque importamos insumos de esos países, la mayor parte únicamente para ensamblar y después reexportar a Estados Unidos. Pero lo que es más importante dentro de esta perspectiva es que el Tratado de Libre Comercio de México, de América del Norte, lo que pretendía era lograr primero una integración comercial y una integración productiva. Y lo peor es que no logramos ni la integración comercial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cada día nos vende menos de lo que usualmente nos vendía, y eso que normalmente nos vendía se trasladó a Asia. Y ahora los Estados Unidos nos venden insumos que anteriormente ellos fabricaban y nos exportaban desde Estados Unidos, y ahora nos los venden desde Asia. Y ese es un problema verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque nunca, y México debió de haberlo pensado y propugnado por ello, no hubo una estrategia regional. Es decir, se firmó el Tratado de Libre Comercio y nosotros, en vez de ponernos a trabajar con una estrategia y definir proyectos, programas y proyectos, no, nos pusimos a firmar TLCs, y prácticamente no hay uno solo con el cual podríamos decir ha sido positivo. Por ejemplo, se habla mucho de la Alianza del Pacífico, y en esencia con los países de la Alianza del Pacífico tenemos saldo positivo. ¿Cuál es la razón de que tengamos saldo positivo con los países de la Alianza del Pacífico? Porque lo que fundamentalmente les importamos como primeros 2 productos son vehículos, de los cuales únicamente el 29% en términos generales es contenido nacional. Pero ese contenido nacional en cada vehículo antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte era de 35%. Es decir, hemos perdido 6%. ¿Y cuál es el otro producto que exportamos a América o a los miembros de la Alianza del Pacífico? Televisores de pantalla plana. ¿Y cuál es el problema con los televisores de pantalla plana? Que nosotros, para exportar un televisor de pantalla plana, compramos la pantalla, nos envían la pantalla plana, se añade aquí fundamentalmente el control remoto, el marco y el pedestal, y se exporta. ¿Y cuánto es de valor agregado en cada televisor mexicano? Cuando mucho 5%. Entonces, ¿qué es lo que realmente hemos hecho? Pues que cada día importamos más para exportar. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que cada día generamos menos riqueza. Y es muy fácil verlo. O sea, en el año de 1981 éramos la 8ª economía mundial. Nos mantuvimos ahí hasta el año 2001, en que fuimos la 9ª economía mundial. Y ahora somos la 15ª economía mundial. ¿Por qué? Pues porque cada día generamos menos riqueza. Y después, si lo vemos por el lado de la exportación, en el año 2001, que podríamos decir que fue el mejor año de la historia reciente, éramos el 12º país exportador, ahora somos el 15º.
Y en el año 94, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, que todos veían grandes posibilidades para México de inserción en el proceso productivo de América del Norte, fuimos el cuarto destino más importante de inversión extranjera. En el año 2001 éramos el octavo, el año pasado fuimos el 16º. Y hay otro problema ahí, la mayor parte de la inversión que llega a México es de mala calidad. ¿Por qué decimos que es de mala calidad? Porque normalmente uno espera de la inversión extranjera que cree plantas, o sea, nuevos activos. Y si ustedes analizan cuál es la tónica que ha habido de la inversión extranjera en México, la mayor parte es compra de activos. Entonces, ¿qué pasa con la compra de activos? Pues que no hay nuevas plantas, que no hay nuevos empleos y que eventualmente esos empleos se reducen. ¿Por qué? Porque a las empresas que compran las plantas en nuestro país traen a su personal y hacen reestructuración de la empresa mexicana y normalmente se pierden empleos. Tengo varias dudas, pero algo que me inquieta es, ¿y dónde está la visión empresarial? ¿Y dónde están las instituciones empresariales, los organismos intermedios que representan a los empresarios en todo esto? Los organismos empresariales han sido mediatizados enormemente por el gobierno. O sea, voy a poner el caso de España. España, yo llegué en el año de 1977, cuando se reanudaron relaciones, abrimos la oficina comercial en Madrid, y ellos vivían un total desasosiego, con problemas de desempleo, vamos, terrible. Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno empezó a trabajar un proyecto que ellos llamaron reconversión industrial. ¿Y qué era eso? Pues que había directrices en cada uno de los sectores sobre cómo podían ellos añadir valor. Y aquí nunca ha habido eso. Aquí nunca ha habido una definición de política, porque todas nuestras políticas son genéricas. Y todas las políticas de México se aplican a todos. No hay una evaluación real de cuáles pueden ser las posibilidades de triunfar, como también lo hizo Canadá. Canadá, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio, dijo, bueno, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con Estados Unidos? Que no somos competitivos. Eso fue lo primero que dijeron. Entonces, ¿qué había que hacer? Ser competitivos. ¿Qué hicieron? Hicieron una reforma fiscal, pero una reforma fiscal de verdad. Y después definieron una estrategia respecto a la energía. Nosotros, después de firmar el Tratado de Libre Comercio, no hicimos algo al respecto. Inclusive los canadienses, para ganar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, publicaron un programa que se llama Adjusting to Win, ajustarse para ganar. ¿Y qué es lo que decían? Ahí detallaban cuáles eran los elementos que era necesario modificar para poder ganar. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con México, como hemos comentado, se firmó en 92 y entró en vigor en 94. En el Inter, ¿qué hicieron ellos? Pues hicieron un programa que se llamaba Programa de Acción Quebec-Mexique. Estamos hablando de la provincia de Quebec, que era donde yo estaba. Yo me ocupaba de Quebec y de las provincias marítimas de Canadá, pero todos ellos, las 5 provincias, hicieron su trabajo. Y después, ¿qué más hicieron? Otro que se llamaba las ramas industriales. Y con la misma perspectiva, es decir, México está allá, tiene esto, tiene el otro, ¿qué tenemos que hacer para ganar esto? Y nosotros, nada. Nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio y como salió bonito, pues vamos a firmar otro. Y vamos a firmar otro. Y hemos firmado 11 tratados de libre comercio en los que realmente nuestras ganancias han sido muy reducidas. El principal objetivo del Tratado de Libre Comercio, bueno, había 5 objetivos. Uno, lograr la integración comercial y productiva. Hacer de nuestra economía más competitiva. ¿Cómo? Aprovechando las ventajas comparativas que había en cada país. Cuarto, era la inversión extranjera. Y quinto, que era el final,
era generar empleos y elevar el nivel de vida de los mexicanos. Entonces, Estados Unidos se ha mantenido en primer lugar como economía, Canadá en los primeros lugares, y nosotros hemos caído del 8º al 15º. Pero ¿por qué? Simplemente porque no añadimos valor. Ahora, ¿qué pasó? Que durante la vigencia, los 22 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, la población económicamente activa en México ha crecido a 20 millones. Y se han creado 6.5 millones de empleos formales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un déficit de 64% de empleos formales que se van ¿a dónde? A la informalidad, a la delincuencia, o algunos migran. Pero en esencia no hemos creado empleos y menos de calidad. Es más, la mayor parte de los empleos que hemos creado son en el sector comercio. ¿Qué es eso? Que es un sector íntimamente ligado a la importación, porque nos hemos vuelto importadores de casi todo. Aquí hay algo que te va a preguntar y nuevamente, ¿y dónde están las organizaciones empresariales? Yo puedo entender la participación del gobierno por crear condiciones, tratados, etcétera, lo puedo entender, pero lo que no se me hace lógico entender es por qué no han alzado la mano realmente los empresarios. No, los empresarios han manifestado muchas cosas. Pero entonces, ¿por qué no se escuchan? Porque, vamos, hablando en plata, porque los funcionarios no escuchan. O sea, hablando de competitividad, por ejemplo, en el año de 1998 estábamos en el nivel número 39 de competitividad. En el año pasado llegamos al 57. ¿Cuál ha sido el elemento que subyace en esa pérdida de competitividad? Las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas, ya sea secretarías, mismos diputados, senadores y demás, cayeron del 56 al 109. Es decir, que estamos viendo pues 53 lugares de pérdida de competitividad. ¿Y qué quiere decir eso? Que esos funcionarios no son capaces de definir ya no estrategias, sino políticas públicas. Entonces las políticas públicas, ¿qué es lo que hacen? Las políticas públicas inciden directamente en la posibilidad de producir mejor. Y eso es lo que ha pasado. Pero nuevamente, ok, puedo entender eso. Ahora yo te hago la pregunta te iba a decir del $1.000.000, pero no, está muy caro ahorita por el tipo de... Yo te hago la pregunta este año hemos vivido de todo. Sí. Pero sí de todo, desde un sistema que ha cambiado los intereses en Estados Unidos, que le ha pegado a México. Y ante esa incertidumbre, el tipo de cambio fue altísimo. A nivel mundial todos hemos vivido un despertar, ¿no? ¿Qué es en un momento dado los beneficios o perjuicios que está presentando el día de hoy, ahora, esta devaluación al empresario mexicano? Pues mira, la verdad es que aquí hay que ubicarnos en el contexto. Desde 1999, el Banco de México estuvo manejando el tipo de cambio, aunque dicen que era de flotación libre. ¿Qué pasaba cuando había una variación del 2%? Salían a vender dólares. Y vendían dólares hasta que supuestamente se acababa con la burbuja especulativa. Entonces, pero si uno analiza cuál ha sido la evolución del tipo de cambio simplemente en relación con la inflación, desde 1999 el tipo de cambio debería ser cercano a 20 pesos por dólar. Si nosotros seguimos la inflación a partir del año 2000, el tipo de cambio debía de ser 17.50.
Y si lo seguimos a partir del 2001, ya se rebasó, 16.50. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros, es decir, vamos 2 años atrás de un ajuste correcto. Vamos a pensar, ¿por qué? ¿Cuáles son los otros elementos que influyen, digamos, en un posible mejoramiento de la paridad? Podemos decir que la productividad y la competitividad. Desgraciadamente ninguno de los dos hemos mejorado. Entonces, ¿sobre qué tenemos que hacer la proyección? Sobre la inflación. Y en la inflación estamos totalmente desfasados. Ahorita, ¿cuál debería ser, en tu opinión? Depende del año. No, si estuviéramos hoy hablando 2015, ¿cuál crees que debería ser el tipo de cambio y en base a qué? Pues en base a la inflación, si lo proyectamos de 1999 a la fecha, $20 por dólar. 20 por Si dólar. hubiera sido desde el 2000, debería ser 17 y tantos. Y desde el 2001, pues ya más o menos estamos en la paridad. En el que tenemos. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos yo te quiero hacer una pregunta. Imagínate que tú eres Harry Potter. En un momento dado puedes tener tu burbuja y de alguna manera puedes ver los siguientes 5 años. No, sí, 5 años. El fin del sexenio. ¿Qué panorama nos presenta esta serie con la reforma energética, las consecuencias de la reforma energética, los tratados de libre comercio, el TPP, la Alianza del Pacífico y además los que se han acumulado? Yo me refiero al TPP y a la Alianza porque son los más recientes. ¿Cuál sería tu pronóstico y sobre todo, cuál sería el papel del empresariado ante ese pronóstico? Pero te lo dejo en un momento de tarea. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos de tus propias palabras, regresamos aquí con Arnulfo Gómez, soy Alejandro Ruiz, y antes de irnos a la pausa yo te preguntaba, suponiendo que tuvieras la posibilidad de ser un Harry Potter, de tener quizá, si no mago, quizá brujo, tener tu bola de cristal, ¿cómo ves el 2018 con una gasolina que ya va a poder tener el precio de acuerdo a la oferta y a la demanda, otras reformas en telecomunicaciones, quizá 2 años de estar el TPP en vigencia, la Alianza del Pacífico con 4 y en general todos los tratados de libre comercio? ¿Cómo ves al empresario mexicano? Yo lo veo muy mal, especialmente por nuestra ubicación en el contexto del TPP. El TPP
se habla que es un proyecto de posicionamiento de Estados Unidos en Asia. Nosotros desde un principio y desde antes de que ellos empezaran con esa cuestión, debimos haber empezado a gestionar que Estados Unidos, Canadá y México tuvieran una política regional. El mismo GATT y después la Organización Mundial de Comercio previeron eso. O sea, el séptimo de los principios del GATT y después de la OMC hablaba de la necesidad y posibilidad de crear acuerdos regionales. Y el acuerdo regional de México pues era fundamentalmente con Estados Unidos y con Centroamérica, y a lo mejor incidir un poco a través de la LADI en otro tipo de cuestiones, pero de ahí en fuera yo no veo que ganemos con el TPP, y no vamos a ganar con el TPP porque de las 176 variables que miden la competitividad en relación con esos países, nosotros tenemos ventaja en 32 y tenemos desventaja total en 144. ¿Y cuáles son las supuestas ventajas que tenemos? 8 de ellas se refieren a la dimensión del mercado. Y la dimensión del mercado mexicano, pues sí, somos 120 millones de personas, pero de esos 120 millones, 30 millones son consumidores y el resto son personas que no cuentan para este tipo de acuerdos. Entonces, nosotros nos estamos embarcando en un proyecto en el que necesariamente vamos a ser perdedores porque no somos competitivos. Y la prueba es que Estados Unidos desplazó hacia Asia muchas de sus producciones y están pensando que con este tratado de libre comercio que están firmando, el TPP, incluyendo a Malasia, a Singapur y a Vietnam, van a poder contrarrestar la hegemonía de China. Lo único que van a hacer es cambiar de proveedor, pero China a lo mejor va a poder proveer a través de Malasia, de Singapur y de Vietnam bienes como los ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque es tradicional que ellos nos envían bienes desde otros países y nosotros los importamos. Entonces yo no veo sinceramente ninguna ventaja para México con el TPP, y sí veo totalmente una desventaja en ese proyecto. Pero Estados Unidos también lo va a ver, o sea, Estados Unidos va a perder igual que nosotros perdemos, y la prueba de eso es que México y Estados Unidos son los países que mayor proporción han perdido en su participación en el Producto Interno Mundial. Entonces, y eso se manifiesta también, digamos, especialmente en México, en el nivel de ingresos per cápita que tenemos. Ahora bien, te pregunto, ok, ya tenemos esa realidad de alguna manera tanto difícil. ¿Qué tenemos que hacer los empresarios? ¿Qué tenemos que hacer los órganos intermedios? Insistir ante el gobierno de que los funcionarios no conocen la planta productiva nacional. Yo les puedo decir, a mí me llamaron, me dijeron, oye, es que tú estás lastimando un poco el proyecto que traemos entre manos, el TPP. Y mira, es que ustedes no conocen la planta productiva nacional. Y resulta, dice, ¿cómo que no? Le digo, bueno, a ver, nada más dime cuántos millones de tornillos se importan al año en México. Y dice, el altísimo funcionario de la Secretaría de Economía dice, pues, no sé, digo, no, pero dime una cifra. Me dice, pues 30 millones de dólares. Dije, no, mira, el año 2014 se importaron 2.499.7 millones de dólares de tornillos, arandelas y demás. Dice, pero ¿para qué tanto? Digo, aunque no lo creas, para una industria en la que se supone que somos estrellas para la industria automotriz. De esos 2.500 millones en términos redondos, 1.650 son para la industria automotriz. ¿Qué quiere decir?
que nuestro contenido en la industria automotriz, hasta de tornillos, es de origen extranjero. Ok, ¿qué pasa en los servicios? Los servicios, la verdad es que son elementos en los que se han especializado varios países. Nosotros, vamos a decir, afortunadamente tenemos el servicio del turismo, pero ¿qué otros servicios tenemos? Ha habido algunas cuestiones muy importantes en cuestión de relacionada con la computación, pero no veo otras cosas. El servicio de maquila, pero el servicio de maquila con muy poco o muy reducido valor agregado. ¿Qué pasa en la cuestión de telecomunicaciones y energía? En el de telecomunicaciones y energía, el gran problema sigue siendo la carencia de políticas públicas. Y vamos a decir, con este funcionario yo hablaba ellos decían, no, pues es que mira, las reformas estructurales ya están aquí, ya nos van a permitir ganar. Yo le dije, bueno, yo quisiera saber cuántos empleos se han creado desde que se aprobó la reforma laboral, que fue hace 3 años y medio. Y después hay una reforma que han ponderado mucho, que es la reforma educativa. Pero la reforma educativa no es realmente una reforma educativa, es una reforma de la administración de la educación, porque no se tocaron programas, ni sistemas, ni contenido. Entonces no podemos hablar de una verdadera reforma de la educación. Y todavía otro, el caso de la energética. La verdad es que ahí podríamos ganar, pero no veo así políticas públicas que incidan realmente en la generación de riqueza para nosotros. ¿Qué pasa con el asunto de la marihuana? ¿Tú crees cuál sería el impacto de formalizarla? Pues yo no sé, como nunca he estado cerca de ello. No, de acuerdo, no me refiero por los efectos positivos o negativos. Pero ¿qué pasaría con esa nueva actividad? No, realmente no, ni he pensado en eso, nunca. Realmente yo me abstraje de esta situación, porque pues yo la veo como una cuestión muy remota. Pero está próximo, o sea, por las inquietudes. ¿Y la farmacéutica? La farmacéutica es terrible, porque nosotros éramos grandes productores de productos farmacéuticos genéricos. Nuestra segunda principal exportación a Centroamérica son genéricos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Una total destrucción de la industria farmacéutica mexicana. ¿Por qué? Porque lo primero que ha dañado esta industria es la eliminación del requisito de planta. Entonces, vamos a tomar el caso de Gisbroca, es una empresa holandesa que decidió venir a México a producir penicilina. Entonces, invirtió con una empresa que se llama Benavides de Monterrey y estaban trabajando bien, pero de repente empezaron a ver que había penicilina china y alertaron al gobierno sobre esta situación, que no era de primera calidad, que que era muy barata, pero que había que hacer algo porque no eran los precios reales. Entonces los funcionarios dijeron, no hay problema, ya analizamos todo. ¿Y qué pasó? Pues que dijeron, no hay problema, entonces me voy a China. Y la empresa se fue a China y ahora estamos importando penicilina de China. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando aquí? Ya no problemas de tipo comercial, sino problemas de sanidad nacional. ¿Por qué? Porque nos llega una plaga, un problema de una epidemia, ¿y con qué vamos a responder? Bueno, ya lo tuvimos de alguna manera la cuestión de la influenza. Sí, pero afortunadamente había una empresa mexicana que se llama Bimex, que tenía las cepas y todo eso, pero en otras cosas nos puede ir muy mal. No, estamos por ir, nada más yo te hago 2 preguntas. La primera, en tus propias palabras, Arnulfo Gómez, ¿quién eres tú?
Pues mira, yo te puedo decir que soy una persona que ha trabajado mucho por México, que conoce muy bien la estructura de la planta productiva y que toda mi vida me he dedicado al comercio exterior. Entonces conozco muy bien la operación real del comercio internacional y del comercio exterior mexicano. Y la segunda pregunta que yo te haría, y ya no tanto ahorita meterme al comercio exterior, pero te voy a sacar un poquito de tu contexto. ¿Cuál sería el papel de estos órganos alternativos de comunicación frente al empresariado mexicano? ¿Qué te gustaría que hiciéramos Pues, para apoyarlos? Que difundieran enormemente los problemas que existen, porque realmente los problemas no existen mientras no se conocen, y nosotros tenemos muchísimos problemas. Entonces, tú has visto que yo escribo y digo cosas y siempre las sustento con cuestiones estadísticas. Y la primera vez que yo participé en un evento así ya fue hace 20 años, me dijeron, oye, eso que nos estás diciendo nos sorprende porque siempre habíamos visto que a nuestro país en jauja, y no estamos en jauja. Entonces hay que difundir la realidad de nuestro país. Y lo que hay que hacer es hacer conscientes, sobre todo los funcionarios que están encargados de hacer las políticas públicas y de presentárselas a las máximas autoridades para que tomen conciencia de que lo que están haciendo no es lo adecuado. ¿Crees que el principal problema en México es la productividad? No, la productividad, muchísimas empresas la tienen. Lo que no tienen es competitividad. ¿Por qué? Porque el marco sistémico en que se desenvuelven no es el más adecuado. Pues esta es tu casa, la verdad para nosotros es un honor que vengas a platicarnos, la verdad te he seguido y he aprendido contigo, de alguna manera hay veces que cuando más me siento seguro de algo que va a pasar es cuando te leo a ti y digo, ah caray, esto no lo había visto, te agradezco que seas crítico, porque solo en esa medida nosotros podemos ser como empresarios, como participantes de organizaciones empresariales, con más objetivos de lo que somos y sobre todo eso lo podemos transmitir a terceros. Ojalá, y te agradezco mucho esta oportunidad, porque sí es importante que conozcamos la realidad y que se lo hagamos conocer, sentir a los funcionarios encargados de las políticas públicas. Esta es tu casa, ¿no? El día que quieras regresar, adelante. Nos dará mucho gusto conocerte y también tus colaboraciones, si nos permites también difundirlo a la comunidad de Azteca. Para eso sí. Muchísimas gracias. Estas han sido en tus propias palabras. Hasta luego, amigos. Soy Alejandro Ruiz.